Comencemos pues entonces con el día de hoy nuestro estudio del libro de los Hebreos, una nueva serie. Ya terminamos la serie de Joel y es el momento de continuar con este maravilloso estudio del libro de los Hebreos. Vamos a caminar a través de este precioso estudio y que sea Dios bendiciendo su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como con un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Muchas religiones que de alguna manera reconocen a Jesucristo lo consideran alguien muy cercano a Dios, alguien que casi es Dios, pero no lo reconocen como Dios, porque siempre en su religiosidad o en su ideología religiosa que inventaron, siempre habrá más alguien. Y Jesús puede llegar a ocupar un lugar muy importante. Y Jesús puede formar parte importante de su religión, pero siempre habrá alguien más importante, según ellos. Este libro, damas y caballeros, que tengo en mis manos, nos deja muy en claro que no existe nadie más grande que Cristo. Y que Cristo no es ni muy cercano a Dios, ni muy parecido a Dios. Y que Cristo no es alguien casi cercano a Dios, ni muy poderoso y casi un Dios. No. La Biblia, echando por tierra las ideologías de toda religión, deja muy en claro que Jesucristo es Dios. Por eso vuelvo y repito que echa por tierra la ideología de todas las religiones. Porque la Biblia, a diferencia de otras religiones, no reconoce que Jesucristo es alguien muy cercano a Dios. La Biblia deja muy en claro que Jesucristo es Dios. Y hay de aquella persona que niegue que Jesucristo es Dios, hay de aquel disque cristiano que no crea que Jesucristo es Dios, porque es mentira su cristianismo, y lo más probable es que vaya rumbo al infierno. Así que, ¿o Jesucristo es reconocido como Dios? ¿O no lo estás reconociendo? Y si tú no lo estás reconociendo como Dios, no es como decir: estoy rechazando una oferta muy importante del supermercado. No es como decir: estoy rechazando un buen trabajo. Es como decir, literal, que estás decidiendo terminar tu vida en el infierno porque has rechazado al único Dios verdadero. Entonces, Jesucristo o es reconocido como lo que realmente es, o sea, como Dios,
o no lo reconoces y sencillamente vas camino al infierno. Jesucristo es Dios. Y eso nadie lo puede negar. Y aquella persona que lo niegue es porque va rumbo al infierno. Ahora, Jesucristo debe de ser reconocido como Dios. No como mi buen amigo, no como mi buen compañero, no como mucha gente, muchos disque jóvenes llenos del Espíritu Santo, a Jesús solamente lo ven como un objeto. Muchos disque hombres de valor cristianos, Jesús solamente es un adorno de su vida. Muchas mujeres guerreras de Dios, esforzadas y valientes, Jesucristo solamente es un objeto más en su vida. Y así mucha gente, Jesucristo solamente es un objeto más en su vida. Pero la Biblia deja muy en claro que Jesucristo debe de ser reconocido como Dios y debe de ser obedecido como el único Dios verdadero. Así que te lo vuelvo, te lo repito. O Jesucristo es Dios y lo reconoces como Dios, o no lo estás reconociendo y el único lugar a donde vas a terminar es en el infierno. O obedeces completamente a Dios, obedeces completamente a Jesucristo como Dios, o tu lugar es el infierno. Tú debes obedecer completamente a Jesucristo como Dios, o el lugar a donde vas a terminar es en el infierno. Así que permíteme recordártelo. O Jesucristo es reconocido como Dios, o el único lugar que te está esperando es el infierno. O Jesucristo es obedecido como Dios, o el único lugar que te está esperando es el infierno. O sigues completamente a Jesucristo como el Dios todopoderoso, y esto va para disque cristianos, para hipócritas que creen que son cristianos, para toda persona que no reconoce a Jesucristo como Dios, que no obedece a Jesucristo como Dios, y el único lugar que te está esperando es el infierno. O reconoces a Jesucristo como Dios, o terminarás en el infierno. O sigues realmente a Jesucristo como Dios, o irás al infierno. Debemos reconocer a Jesucristo como Dios, porque Jesucristo es Dios. Hebreos 1 es el primer capítulo de la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento. El autor, ya lo veremos un poco más adelante, es anónimo, aunque la referencia interna a nuestro hermano Timoteo estableció una situación tradicional a Pablo. Desde el siglo II no hay evidencia decisiva sobre la autoría. Este capítulo 1, que es el que el día de hoy vamos a estudiar, contiene la introducción o el exordio sobre la revelación final de Dios a través de su Hijo y como el Hijo superior. Los versículos 8 al 12 constituyen uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento, sobre la divinidad de Jesucristo, y se consideran las palabras del Salmo 104:8. Como palabras al Padre dirigidas al Hijo, es decir, que reconociendo que Jesucristo es Dios igual que el Padre, y de esta manera se le llama como expresamente para la persona del Padre. Asimismo, en los versículos 10 al 12 se aplican las palabras del Salmo 102:26 al 28, y que originalmente estaban dirigidas a Dios. Algo análogo sucede en el versículo 6 en relación
con el texto griego en Deuteronomio 32:43, la infinita superioridad de Cristo sobre los ángeles se funda en el ministerio del ser de Dios, y los ángeles como son seres espirituales creados con una misión subordinada en el plan de Dios de salvación. En cambio, Cristo es el centro de los ángeles y los ángeles le pertenecen al propio Cristo. Cristo no es alguien que adora, Cristo es adorado y por lo tanto Cristo es Dios. G. Campbell Morgan nos dice: las primeras palabras de esta epístola llegan al corazón del tema. Se revelan dos verdades. La primera, Dios es se revelan dos verdades. La primera, Dios. El segundo, que Dios ha revelado, y se hace referencia a dos periodos de revelación, el del Antiguo Testamento y el del final de estos días. Estos periodos se contrastan. El primero se caracterizó por la diversidad, después por todo lo que es el primero, que es obviamente las profecías de Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de que Jesucristo ha llegado. Hebreos es literal un sermón, o sea que es muy importante para nosotros porque tenemos un sermón de la iglesia primitiva. Así que en verdad es una delicia, una exquisitez espiritual, una delicia y una exquisitez tener el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es un sermón. Todos los capítulos es un sermón de la iglesia primitiva. Entonces, el que está hablando es un predicador. De verdad, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con predicación. Entonces, personalmente te lo digo, para todo creyente y para toda persona, esto es algo delicioso. Esto es una exquisitez del libro de Hebreos. Es un sermón. Es un sermón. Mecánicamente hablando, este sermón le quiere decir a los judíos que toda su doctrina, historias y costumbres se centraban en Cristo, y la idea de lo que Dios le dio en el Antiguo Testamento no era que toda su vida la vivieran así, sino que al practicar estas cosas durante al practicar estas cosas durante 1500 años, al llegar Cristo, todos vieran que todo esto se practicó era que vieran que todo esto se practicó con la intención para enseñarles que todo esto se cumple en Cristo. Entonces, toda la idea de absolutamente el Antiguo Testamento era para mostrarles que la idea nunca fue que vivieran en la ley, en todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Esa nunca fue la idea, que se la pasaran viviendo, sino que al llegar Cristo se dieron cuenta de que todas estas cosas que hacían se cumplían en Jesucristo. Ese es el error de mucha gente, que pretende seguir viviendo en el Antiguo Testamento y dice: no, pero es que la Biblia dice que hay que hacer esto. Sí, pero eso fue escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento no fue dado para permanecer viviendo ahí, sino que fue dado para vivirlo, y en el momento en el que llegara Cristo se dieron cuenta de que todo se cumplía en él. Para eso fue, para que todo esto lo vivieran, pero hasta el día en que llegara Cristo se dieran cuenta de que todo se cumplía en él, y por lo tanto Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es decir, que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todas las cosas que había que hacer, ya no es necesario vivirlas, porque esas cosas eran apuntando a Jesucristo. Entonces, en el momento en el que Jesucristo llegó a esta tierra, en el momento en el que él vino, en ese momento ellos se dieron cuenta de que todo se cumplía en Jesucristo. Todas las cosas. Y a todos los no judíos también el sermón les quiere decir que todas las prácticas del judaísmo solamente apuntaban a Cristo. O sea, que a cualquier persona que no fuera judía, enseñarle que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todo apuntaba y se cumplía en Cristo. Y este sermón, tanto a judíos como a no judíos, o sea, a todo mundo, este sermón de los hebreos les dice que Jesucristo es todo y es Dios. Pues no se sabe quién es el autor de Hebreos. Algunos han dicho que Pablo, Lutero dijo que era Apolos, Clemente de Alejandría dijo que fue Pablo, Tertuliano dijo que fue Bernabé, pero cada uno de ellos es tremendamente probable y cuadra perfectamente. Lo que con seguridad se sabe es que fue escrito este sermón antes del año 70, porque el sermón busca demostrar que todo el judaísmo era para apuntar a Cristo y no hubiera podido pasar por alto la destrucción del templo judío.
El pasaje comienza poniendo la superioridad de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por sus hijos. O sea, los profetas solo existieron para profetizar a Cristo el día de hoy. Existieron para profetizar a Cristo al día de hoy. Entonces no tiene sentido que existan hoy en día porque solamente estuvieron para hablar de Cristo y Cristo ya llegó, entonces ya no son necesarios. El pasaje nos dice que ahora Dios nos ha hablado a través de Cristo, ya no por profetas ni por nadie, solo Cristo. Ten mucho cuidado cuando escuchar que alguien te dice, tengo una palabra de parte de Dios. La Escritura nos dice que después de Cristo, después de que Dios, después de que Cristo ha llegado, solo nos ha hablado por Cristo, nada más. Y esta gente que dice que trae una palabra de Dios para ti, que según habla en nombre de Dios, o alega, bueno, es que Dios me dio una palabra. El texto dice que Dios habló por Cristo. Habla por Cristo. En estos, después de que Cristo ha llegado, solamente habla por Cristo. No dice que manda a alguien a hablarte, dice que solamente habla por Cristo. Desde que Cristo ha llegado, Dios solamente habla por medio de Cristo. Entonces, si alguien te dice, es que yo te vengo a hablar en nombre de Dios, está mintiéndote. ¿Y por qué está mintiéndote? Porque lo único que porque lo que Dios tenía que decirte o tiene que decirte después de Cristo es solamente, después de que Cristo ha llegado a la tierra, solamente es por Cristo. O sea, después de que Cristo ha venido al mundo, después de Cristo hasta que Cristo vuelva, solamente Dios nos va a hablar a través de Cristo, de nadie más. Esto, lo único que quiere decir que Dios nos ha hablado a través de Cristo se refiere a la Biblia, no sueños ni visiones, porque claro, ¿no? Si hagamos y decimos, no, es que lo que pasa es que dice la Escritura que Él habla por medio de Cristo, entonces pues, yo te estoy hablando en nombre de Cristo, no. Porque desde que Cristo llegó a esta tierra, Dios solamente nos ha hablado por Cristo, por nadie más. Y el hecho de que diga que nos ha hablado por Cristo se refiere a la Biblia, no a sueños, no a visiones, no a nada. Es la Biblia, porque Jesucristo es la exégesis de Dios, o sea, la interpretación de todo lo que Dios ha dicho, y todo lo que Dios ha dicho es la Biblia. No hay otra cosa, es únicamente la Biblia. Entonces, grábatelo muy bien, por favor, que cuando Dios nos ha dicho, o cuando la Escritura nos dice que Dios habló a través de muchas maneras, pero hoy, o sea, después de que Cristo ha venido, solamente nos ha hablado por medio de Cristo, por nadie más. No dice, no, pero yo voy a seguir hablando por esto. No, dijo que Dios nos ha hablado por medio de Cristo. Después de que Cristo ha llegado a la tierra, Dios solamente nos ha hablado por medio de Cristo, por nadie más. Ten mucho cuidado cuando lleguen estos charlatanes y estos falsos personajes a decirte, es que traigo una palabra, es que no hay más palabras que lo que dice este libro. Ahora, si Dios o audiblemente tiene algo que decirle a alguien, va a ser la Biblia, no va a otra cosa. De verdad, es espantoso, terrible, a dónde hemos llegado actualmente, que así se la vive la gente. Es que estoy buscando una palabra, es que el otro dio palabra, y así viven su vida. No hacen esto si el otro no les da palabra, no hacen aquello si el otro no les da palabra. Y más peor aún, que haya gente que así vive. Es que Dios me está dando una palabra. O sea, la Biblia dice que Dios solamente habla por medio de Cristo, desde el momento en el que Cristo ha llegado. Pero tú dices que Dios te está dando una palabra. ¿Tú eres mejor que Cristo? Esa gente que dice, es que Dios me está dando una palabra. Es que Dios me está dando... Dios me está dando una palabra. La Biblia dice claramente que Dios, después de que Cristo ha llegado, solamente nos ha hablado por medio de Cristo. Pero tú dices que Dios te está dando una palabra. ¿Tú te estás llamando mejor que Cristo? Y de verdad, yo no sé quién es peor, si estos charlatanes o la gente que los escucha. No sigas ese tipo de gente. No escuches ese tipo de gente. Porque de verdad, no tienen nada que decir.
no tienen absolutamente nada que decir. Porque desde que Cristo ha llegado, Dios solamente nos ha hablado a través de Cristo. Y por lo mismo, el sermón quiere dejar en claro por qué solo Cristo es Dios y nuestro único Salvador, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, Dios, es la imagen misma de su sustancia, Salvador. Entonces, a nuestros ojos, a manera de persuasión, el sermón dice que Jesucristo es Dios y digno ante nosotros, porque entregó su vida por nosotros, así que por derecho y amor hacia nosotros, Él es digno y se sentó a la majestad de las alturas. Y resalto, esto es algo que por ser Dios se lo merece, pero aún con más fuerza resalta el pasaje por haberse entregado por nosotros. Es su naturaleza como Dios estar al lado de Jehová, pero Cristo es digno también por haber muerto por nuestros pecados. De paso, aquí se relata la Trinidad. O sea, hay veces que mucha gente yo veo que se la pasa, le encanta pelearse con la gente por cosas de la Biblia. Y lo primero que hace, ¿no? Es, me voy a saber 40 versículos sobre una doctrina para echártelos en la cara. Mira, la propia Biblia simplemente es tan poderosa que en cada línea, como decía Lutero, hay verdad. Y la palabra nos deja claro que aquí hay una Trinidad, porque Jesús es igual que Dios, el Espíritu de Dios, o sea, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, por lo tanto, Jesucristo, el Espíritu Santo, pues debe de ser Dios, no puede ser otra cosa. Entonces, también era obvio que Jesucristo no era simplemente un ser humano. Entonces nadie podía discutir lo contrario, ni siquiera aquellos que no eran creyentes o los judíos que estaban en contra del cristianismo. Entonces la nueva falsa doctrina que se inventó en el contexto del sermón de los hebreos era que Jesucristo era muy cercano a Dios, pero no era Dios. Y de paso, esa doctrina se inventaron hace muchos años, pero siguen siendo comunes. El de vamos a reconocer que Jesucristo sí es muy poderoso, Jesucristo sí es muy cercano a Dios, pero no es Dios. Y la Biblia no nos deja la Biblia nos deja muy en claro, que Jesucristo es Dios. Entonces, la Biblia en ningún momento nos da lugar o nos da pie a pensar que Jesucristo es muy cercano a Dios. La Biblia nos dice que lo reconocemos a Jesucristo como Dios o no lo estamos reconociendo y vamos camino al infierno. Y sí, amigos y hermanos, Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es lo que dice la Escritura. Y cualquier persona que trate de minimizarlo o algo menos que Dios, lo más probable es que vaya rumbo al infierno. La Escritura deja muy en claro que Jesucristo es Dios. Así que la falsa doctrina que se había inventado en el contexto del sermón de Hebreos era para negar que Jesucristo era Dios, era que era muy cercano a Dios, que era Jesús, que era un ángel muy poderoso. Y esto es ilógico porque una función esencial de los ángeles es adorar. Y a Jesucristo no adora. Él es adorado porque es Dios. Como diría Thomas Watson, el puritano nos dice, los judíos veneraban a los ángeles debido a su lugar en la entrega de la ley. Era esencial que los cristianos judíos aprendieran que esta comparación es algo de la superioridad infinita de nuestro Señor sobre los ángeles angelicales que tenían un lugar tan destacado en la vida judía. Entonces, para los judíos los ángeles ocupaban un lugar muy importante. Entonces, el autor de los Hebreos les tiene que dejar muy bien claro, Jesucristo no es un ángel, ni siquiera es un ángel muy poderoso. Él es mucho más grande que todos los ángeles, Él es Dios. Y por eso Él hace las comparaciones, para dejarles muy en claro, Él no puede ser un ángel, porque todos estos versículos de los Salmos que menciona el pasaje muestran que Él es Dios, no es un ángel. Y la cita de Salmos que nos dice la Septuaginta explica en la Catena de Hebreos, aparte del Salmo 42, es citado explícitamente por ninguno de los escritores del judaísmo en el Nuevo Testamento. Porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo, jamás siéntate a mi diestra? Las palabras del Salmo 110 del 1 fueron citadas por Jesús en Mateo 22, aplicadas al Mesías, que deben de ser más grandes que los ángeles. O sea, Él está diciendo, Dios, Jesucristo es mucho más grande que los ángeles, porque Jesucristo es Dios. Y la antigua palabra griega traducida universo es de la cual obtenemos nuestra palabra eón, que significa Jesús hizo más que el mundo material, hizo las edades.
las historias, hizo todo. Todas las cosas que han sucedido en el mundo, la fundación de Roma, la destrucción de Troya, el poder del rey Agamenón, el poder de Alejandro el Magno, la unificación del río de Faraón del río Narmer, la construcción de la pirámide de Giza, el código de Hammurabi de 1800 a.C., los primeros Juegos Olímpicos en Grecia en 776 a.C., el asesinato de Julio César 44 a.C., caída del Imperio Romano de Occidente 476 años después de Cristo, la batalla de Hastings 1066, descubrimiento de América por Cristóbal Colón 1492, 1517, el inicio de la Reforma Protestante, 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1789, la Revolución Francesa, 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial, 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, 1969, la llegada del hombre a la luna. 1989, caída del muro de Berlín. El fin de la Guerra Fría. 2001, la guerra de Irak, la pandemia COVID, la invasión rusa a Ucrania. Cada evento que ha sucedido en el mundo es permitido por Dios desde siempre. Por eso te leí los acontecimientos más importantes registrados en la historia. Todo lo que ha sucedido en el mundo ha sido porque Dios así lo permitió. El hecho de llamar el primogénito, según el rabino Beckman, llamaban al mismo Yahvé el primogénito del mundo, una manera de describir que Dios es el origen de todas las cosas. Este mismo título se usa en Colosenses, y a Jesucristo se le conoce como el primogénito de la creación, o sea, el origen de toda la creación. Y este título, lo único que el autor quiere enfatizarle a sus lectores y a sus oyentes, es que Jesucristo es Dios. Es muy importante entender esto. Jesucristo no es muy cercano a Dios, no es parecido a Dios. Jesucristo no es el más cercano a Dios. Jesucristo es Dios. Y después, cuando introduce el primogénito en el mundo, son después en el pasaje, se nos dan descripciones que solamente Dios tiene y las tiene Jesucristo. En Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre y no daré mi gloria. Quiere decir que Dios no comparte su gloria con nadie. Y al mencionar que todas las mismas características de Jesucristo las tiene Dios, se está declarando que Él es Dios. Se dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Este pasaje muestra la increíble interacción entre las personas de la Trinidad. El Dios y el Dios tuyo. Habla del Padre y su posición de autoridad sobre la segunda persona de la Trinidad. Habla del Hijo, ungió, porque tiene en mente al ministerio y la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Tú, oh Señor, en el principio, Salmo 102 del 25 al 27 muestra que el Hijo no solo es llamado Dios, pero también Señor. Luego el Hijo es descrito con términos y atributos que pertenecen solo a Dios. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Esto muestra que Jesucristo es el creador. Se dice específicamente que Yahvé es el creador en Isaías 45:12, Isaías 45:18. Y de la misma manera, el autor lo que quiere probar es que Jesucristo es al mismo nivel que Jehová, o sea que por lo tanto Jesucristo es Dios. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Esto muestra que Jesucristo es autoexistente, la aceidad. Y como un vestido las envolverás y serán morados. La aceidad. Hay sectas que el día de hoy han tomado mucha fuerza. Los unicitarios, los testigos de Jehová, los mormones. Entonces, estas sectas, pasajes como estos, los desobedecen directamente o los malinterpretan a propósito. O sea que si ellos no se arrepienten y reconocen a Jesucristo como Dios mismo, el único lugar que los espera es el infierno, perdón. Y yo te reitero que si tú no reconoces a Jesucristo como Dios, seas lo que seas, mormón, te llames cristiano, lo que tú quieras, y no reconoces a Jesucristo como Dios, y obviamente como tu Salvador, solamente te está esperando el infierno. En una ocasión, llevando esto a la conclusión, el predicador inglés, mi héroe, Martin Lloyd-Jones, dijo: muchas veces se ha cuestionado, esto es básico, Jesucristo es Dios, la Trinidad.
Porque dice, esto es básico porque si profesamos el cristianismo de línea protestante, es natural que creamos que Jesucristo es Dios y la Santa Trinidad también. Así que nuestro trabajo, al predicar la palabra, es infundir estas verdades entre los oyentes, por más básico que se oigan. Porque desgraciadamente y precisamente muchos, en el afán de innovarse y de decir, esto ya lo conocemos, y de decir, estas verdades básicas ya las sabemos, en el afán de innovarse, se corre por el lugar que muchos terminan inventando herejías. Esta verdad es fundamental. Tú no puedes reconocer a Jesucristo como una buena persona, como un buen maestro, como el buen carpintero, como decía una imagen totalmente absurda y ridícula y hasta estúpida en Instagram, de que Jesucristo no era cristiano, Buda no era budista, y así va, Mahoma no era musulmán, su religión era el amor, y eran maestros del amor. Esas son tonterías, esa es basura. Mahoma fue un ser humano, Buda fue un ser humano, Jesucristo es Dios. Tú no puedes reconocerlo como una buena persona, como un buen hermano, como un buen amigo. Como hay tantas disque religiones, solamente lo único que hacen es hacer tontería y media y decir tonterías y decir que solamente es una parte del evangelio, que solamente es un buen amigo, que Jesucristo es mi buen carnal, mi buen pana. Esas son tonterías. O a Jesucristo lo reconoces como Dios, o el único lugar que te está esperando es el infierno. Esta verdad es fundamental y, como dijo el doctor Martin Lloyd-Jones, es necesario infundirlas siempre en los oyentes. Porque al no infundirlas y al empezar a decir, esto es básico, ya lo conozco, se empieza a correr por el camino de la herejía. Así que la aplicación es muy simple. O reconoces a Jesucristo como Dios, o el único lugar que te está esperando es el infierno. En conclusión, el sentido de todo el Antiguo Testamento es Cristo. Y el Antiguo Testamento y todas las prácticas del Antiguo Testamento no se hicieron para siempre vivir ahí, sino para vivir ahí hasta que Cristo llegara. Y una vez que Cristo llegara, darnos cuenta de que todo se cumplía absolutamente en Él. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, todas estas cosas, apuntaban a Cristo. No se hicieron para vivir siempre ahí. Se hicieron para vivir mientras Cristo llegaba. Y una vez que Cristo llegara, darse cuenta de que todo apuntaba a Cristo. Todo el Antiguo Testamento está para apuntarnos a Cristo. El sentido de todo el Antiguo Testamento es Cristo. La vida de cada ser humano debe ser hacia Cristo. Y si tú no estás en Cristo, debes correr hacia Cristo. Porque si no reconoces a Jesucristo como Dios, el único lugar que te está esperando es el infierno. Si tú no reconoces a Jesucristo como Dios, como tu Salvador, como tu Señor, si no lo obedeces como Dios, el único lugar que te está esperando es el infierno. Debes reconocer a Jesucristo como Dios, o si no terminarás en el infierno. Reconoce a Jesucristo como Dios. Que Dios te bendiga.